Muy buenos días a todos. Mi nombre es Flavia Catalina Miranda, coordinadora académica de la Fundación de Wellbeing Planet. Le damos hoy la bienvenida a esta charla que se llama Cómo mejorar la educación con la neuropedagogía para abrir la puerta a nuevas posibilidades educativas. Brevemente voy a presentarles la fundación. The Wellbeing Planet es una fundación sin fines de lucro que tiene como misión contribuir al bienestar global del planeta utilizando la neurociencia afectiva y social. Fue fundada por la doctora Concha Pinos Pace y la asesoría del doctor Richard Davidson, ambos con más de 30 años de experiencia en investigación neurocientífica. En los últimos 2 años, con un impacto de en más de 2 millones de personas, entre ellos educadores, profesionales de salud mental y líderes de transformación social. Actualmente tenemos sede en Barcelona, Panamá y Emiratos Árabes. Nuestra visión es promover el bienestar, brindar apoyo psicosocial a través de programas humanitarios, ayudar a los que ayudan, ofreciendo capacitación, implementación y medición de los conocimientos adquiridos para cualquier persona o institución en todo el mundo. Bien, la charla de hoy, como les dije, cómo mejorar la educación en neuropedagogía para abrir la puerta a nuevas posibilidades educativas, va a estar a cargo de la doctora Concha Pinos Pace. Le damos la bienvenida. Buen día, doctora. Buenos días. Muchas gracias, Catalina. Bueno, me encanta este tema del día de hoy y vamos a empezar hablando un poco, si te parece, definiendo qué es la neuropedagogía, porque muchas personas se quedaron quizás en qué era la pedagogía o que la neurociencia es solamente para asuntos de salud mental. La neuropedagogía es una disciplina que combina la neurociencia y la pedagogía y hoy es absolutamente básico para hablar de estrategias educativas y sobre todo en las ventanas del aprendizaje. Llamamos ventanas del aprendizaje a aquel momento donde hay una mayor neuroplasticidad del infante, que es de los 0 a los 3 años, en la época del adolescente, y cuando hay algún riesgo de neurodiversidad o ha habido algún trauma. En la conferencia de hoy me gustaría abordar simplemente la edad temprana del cerebro. En otras siguientes, como es una serie, pues vamos a ir abordando más estas cosas, pero vamos a poner atención a qué cosa pasa en los primeros años de vida. Lo primero es hablar de qué es la vida. Entonces, desde la mirada de la neurociencia, en el momento en que nosotros podemos crear circuitos que tienen que ver con la narrativa de nosotros mismos y con las emociones, es aproximadamente las 16 semanas de vida de un embrión. A partir de ahí empieza una ventana de aprendizaje y esa ventana que empieza antes de nacer tiene que ver pues con las emociones, las sensaciones, las percepciones que sintió nuestra mamá mientras nosotros estábamos en el vientre materno. A veces decimos medio en broma, medio en serio, que somos el resultado de la expresión emocional de nuestra madre cuando estaba en el embarazo, y es que si alguien que está embarazada y escucha eso es un periodo súper sensible. La neuropedagogía lo que hace es intentar comprender cómo los niños aprenden, no solamente cómo procesan la información o cómo entienden las cosas, sino cómo comprenden, cómo hacen procesos. Y hoy ya tenemos muy claro que todos los cerebros son diferentes, que hay cerebros que son neurotípicos y que responden siempre de la misma manera y otros que son neurodiversos que responden de manera diferente. Hace una década la proporción entre neurotípico y neurodiverso era mucho más grande. Los neurotípicos eran la mayoría de una clase o la mayor parte de una familia. Hoy son la minoría. Y eso es porque nuestra sociedad está cambiando mucho. A veces tenemos una clase en el siglo XXI o una familia en el siglo XXI, pero sigue pensando como si estuviera en el siglo XVI, con patrones, con mecanismos inconscientes y con lealtades que ya no son propias del siglo XXI. Entonces, la neuropedagogía nos va a ayudar a comprender
cómo se conforman los procesos neuronales, cómo se conforman los circuitos en esas edades tempranas y qué cosa podemos hacer nosotros para ayudar a los niños. Como es una etapa tremendamente sensible, no se trata tanto de que ustedes anden estimulando al bebé, que no le dejen ni dormir, ¿no? Sino que sepan qué cosa está pasando y sean capaces también de observar cuando en una etapa, sea por arriba o sea por abajo, o sea de una forma diferente, los genes y la criatura se expresa de una forma distinta. Por ejemplo, en un síndrome Asperger o en un niño que tiene mucho talento. Es importante prestar atención para poder darle lo que merecen, ¿no? Cada persona es completamente distinta. Imagínense que tienen un niño que se mueve mucho y ustedes creen que ese chico lo que tiene es un déficit de atención y quizás lo que tiene es una inteligencia cinestésica muy alta y necesita encauzar eso. O uno que está tocando continuamente la mesa y haciendo como que jugara con instrumentos y tiene una gran inteligencia musical. Es fundamental que nosotros escuchemos y veamos a los niños sin conceptos desde que ellos son pequeñitos, ¿no? Porque muchos de los errores del aprendizaje se ha basado en que el niño no ha podido hacer las conexiones oportunas en la época que necesitaba. ¿Cuáles son esas conexiones? Pues, por ejemplo, las sensaciones, la percepción de sí mismo, poder expresar sus emociones, poder empezar a articular más tarde el lenguaje, pero es que antes del lenguaje pasan muchas cosas, ¿no? Y todo eso es muy significativo. Por ejemplo, el juego. ¿Qué cosa pasa en nuestras sociedades cuando nuestros niños juegan más con la consola que no a la pelota? ¿Qué pasa cuando ven tantas pantallas y no ven ni tocan un árbol? Todo eso tiene mucha incidencia en el cerebro. El juego, la capacidad de simbolizar, de estar en la naturaleza, el jugar al aire libre, el tener una alimentación sana, todo eso afecta positivamente en el cerebro. Por ejemplo, la pobreza afecta negativamente. Un niño que su mamá pasó hambre durante el embarazo, que no tiene lo más elemental, tiene unas carencias también en su desarrollo neurológico. Claro que somos neuroplásticos y lo podemos subsanar haciendo más trabajo, pero de entrada nosotros ya tenemos eso. Lo más importante de la etapa temprana es que necesitamos comprender que lo que sucede en ese momento va a tener consecuencias muy significativas el resto de nuestras vidas. No digo que para siempre no existe nunca en nada de la naturaleza, pero sí significativas. Por ejemplo, si un trauma se produce en las etapas primarias, en etapas donde ni siquiera ha habido el lenguaje, pues vamos a tener más dificultades para trabajar eso que quedó sepultado en la memoria. O si se produce un accidente, o se produce un momento en el cual el niño se le avergonzó, se le culpó o incluso se le inhibió del desarrollo de talentos, ¿no? Pues tenemos que estar muy atentos exactamente a cómo podemos aplicar la neurociencia en el aula y también en la familia. Vamos a empezar hablando de dónde y de qué manera. La primera, creando un contexto donde las sensaciones, la estimulación sensoperceptiva sea alta. Y me refiero a que haya estímulos de los sentidos, que el niño, cuando hablamos de escuchar, no oiga el ruido de los coches simplemente, o el ruido, sino que sea capaz, por ejemplo, de escuchar música, escuchar el silencio, escuchar los pájaros, escuchar diferentes gamas. O cuando hablamos de olores, que sea capaz de reconocer olores, desde las flores hasta los árboles, hasta perfumes. La mayor parte de los niños no tienen gamas olfativas y el olfato está muy relacionado con la memoria. Y así seguir con cada uno de los sentidos. Pregúntense ustedes, ¿mi hijo o mi estudiante a esta etapa tiene una gama de estímulos apropiados o está pobre en estímulos? Cuando nosotros vemos que un niño creció con un empobrecimiento sensoperceptivo,
Eso afecta más tarde, a cuando somos mayores, por supuesto, a la memoria e incluso a las degenerativas, que tienen una relación muy clara entre las áreas sensoperceptivas y la memoria. Esa sería la primera cosa. Que un niño se ensucie no solo es normal, sino que es deseable. Un niño tiene que tocar la tierra, los árboles, el agua. La exploración es sensoperceptiva. Y nuestras manos tienen grandes sensores. Nuestro cerebro no aprende solamente a través del pensamiento, sino fundamentalmente las etapas primarias a través del movimiento, a través del oído, de la música, de los ritmos y de las experiencias somáticos sensoriales. Entonces, eso es muy importante. La segunda cosa es el campo de las emociones. ¿Qué podemos hacer para que nuestro hijo o nuestro estudiante esté sano mentalmente? Que sepan reconocer emociones. No podrán reconocerlas si no conocieron las sensopercepciones. Entonces, estas emociones, pues las básicas de entrada, el niño chiquito no tiene que reconocer emociones o procesos como la resiliencia, que son más complejos, o la compasión, no. Empecemos por lo básico. El niño que puede reconocer las emociones, que puede hablar de lo que está sintiendo en un contexto, es un niño que tiene muchas más posibilidades de expresarse y hacer metacognición más tarde. Primero, la sensación y la percepción. Segundo, la emoción como una disciplina necesaria para la evolución. La tercera cosa importante es que le eduquemos en la atención. Hacer ejercicios de atención, poner la intención en cosas, mantener la motivación alta con los chicos, encadena lo que vamos a llamar luego los circuitos de recompensa del cerebro, y eso les ayudará, por ejemplo, a esforzarse apropiadamente, a que sean disciplinados, a que aprecien el valor de esforzarse en el estudio, en el trabajo, lo que sea, mucho más tarde. Cuando nosotros no hemos puesto atención, ni intención, ni motivación en la obtención de algo, nuestros circuitos de logros, nuestros circuitos de recompensa están un poco averiados. Y entonces vamos a creer a lo mejor que nuestra mamá o nuestro papá siempre nos va a tener que dar todo lo que necesitamos. O al contrario, que vamos a tener que hiperesforzarnos porque no hubo nunca nadie. Entonces, esos aspectos son importantes para el desarrollo de las competencias y de las habilidades prosociales. Sensaciones, percepciones, emociones y todo lo que son las competencias hacia el desarrollo de la edad adulta. Otro de los campos importantes en el conocimiento en la edad temprana tiene que ver la relación con la naturaleza. Hay muchísimos estudios que hablan sobre que los niños que tienen vínculos sanos con la naturaleza, desde con las plantas, con la tierra, con el agua, con las montañas, con todos los elementos, hasta con los animales, tienen más capacidad de hacer empatía. Y esa empatía va a ser un predictor de las habilidades prosociales a los 4 años. Entonces nosotros tenemos que dar contextos en los cuales los chicos pues ya empiecen a desarrollar una empatía sana, no solamente por los de su clan o su familia, sino también por todas las especies, ¿no? No nos vale de nada que un niño sea muy amoroso con su osito de peluche y a los perros de la calle les pegue patadas, ¿no? Necesitamos que haya una comprensión de la naturaleza. Otro elemento importante es mantener la curiosidad. Y la curiosidad es la base de toda la investigación científica, hacernos preguntas. Hay una época que a los niños les encanta preguntar y los papás les encantan que no les pregunten, ¿verdad? Y necesitamos esas preguntas. Una mente de un niño que pregunta es una mente sana. Un niño que no pregunta es porque no tiene un contexto de estímulo. Así que incentiven ustedes la pregunta. Dejen que el niño haga preguntas y sobre todo no esperen darle todas las respuestas. Anímenle
a que ellos también se busquen sus propias respuestas. Aquí hay preguntas que no tienen respuestas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando una vez mi hijo me preguntó, mamá, ¿y por qué las estrellas no se caen del cielo? Pues ni idea. Lo tuve que buscar bien, porque obvio sé por qué no, pero no supe explicarle a su nivel. Entonces, esas preguntas son absolutamente geniales a la hora de valorar cuánto de despierto está un niño. Hay más de 7.000 inteligencias y el desarrollo de la inteligencia empieza en el vientre materno, continúa en la prosodia de un contexto y más tarde llegará a la escuela. Otra cosa muy importante que hemos hablado un poco en el principio es observar si nuestro niño, nuestra niña tiene neurodiversidad en cualquiera de las maneras, sea porque tiene mucho talento, sea porque le cuesta, porque lo hace de una manera diferente, y proporcionarle a este ser el derecho a estudiar y a comprender como necesita. Hoy no necesitamos profesores que piensen que la letra con sangre entra o que usen un único método para todos los chicos, sino que sobre todo en la edad temprana haya contextos de aprendizaje que sean muy ricos. Quisiera hablar también del rol de los padres y del rol del maestro. Nosotros aprendemos por imitación. Y lo que hacemos mucho es observar si quien nos está enseñando es coherente con lo que está diciendo. Los bebés tienen una capacidad de observar esa coherencia e incoherencia súper grande. Entonces, intentemos que haya esa coherencia en el modelo del aprendizaje, porque va a ser súper importante a la hora de determinar, por ejemplo, sus estados de ánimo. Un momento, perdón. Por ejemplo, una mamá o un papá que sufren de depresión, el niño va a tener una tendencia visto en ese contexto. No sé, Catalina, si quisieras preguntar algo a alguien de la audiencia. No veo preguntas en el chat ni manos levantadas. Pensaba, cuando la escuchaba, también qué importante sería, ¿no? Em, por ahí bueno, acá en Argentina todavía hay instituciones que cuando los niños no están con sus padres, cuidan de estos niños, ¿no? Ah, Qué importante sería que estas instituciones también pudieran tener todo este conocimiento, porque bueno, ¿no? Usted dijo esto es para docentes, para padres, bueno, los profesionales que trabajan con esos niños también. para Eh, cuidadores, ¿verdad? Exactamente, para cuidadores, sí. Bueno, si quieres, explicamos un poco qué es lo que hacemos nosotros, ¿no? Yo puedo hablar de mi experiencia como docente y también en neuropedagogía que me encanta, pero también como ser humano que he tenido alrededor mío a muchos niños siempre, ¿no? Creo que es muy importante que los adultos nos responsabilicemos de nuestros estados de ánimo y nuestros estados emocionales, porque las emociones son contagiosas, entonces los niños van a copiar esos modelos relacionales. Mi consejo, sea en una escuela o sea una organización, es que por favor evalúen su bienestar, sepan exactamente cómo están. A veces tenemos profesores que tienen una gran depresión o gente que se ha divorciado, que ha perdido a un ser querido y no están emocionalmente en grado de enseñar, sobre todo en los niños pequeñitos que son tan sensibles, ¿no? Entonces, evaluar los contextos de aprendizaje no es decir tú estás bien o tú estás mal, sino simplemente saber que esos niños son tremendamente sensibles. Hay un elemento que se me ha olvidado comentar, pero creo que es importante y es el elemento del arte. En el futuro, en un futuro cercano, las escuelas como las conocemos ya no serán más así, no será un aula física, lo hemos visto sobre todo después del COVID, sino que será híbridos. Por ejemplo, aulas que son virtuales, incluso para los bebés, con experiencias, sea en museos, en centros de aprendizaje. Entonces, no es tan solo el aprendizaje basado en proyectos, sino
el aprendizaje basado en contextos de enriquecimiento y cómo eso va a ayudar a los niños a ver la realidad de otra manera. Nosotros poner a un niño en una pantalla muchas horas no es bueno. Lo máximo sería un niño a partir de los 7 años, 4 horas. Nuestra capacidad de concentración, los ojos, la espalda que está en crecimiento, es súper duro. Entonces, yo sé que las escuelas van a evolucionar, que los hogares están evolucionando, pero tenemos que intentar mantener un contexto de estimulación y de aprendizaje. No es huir de las tecnologías, no es huir de la naturaleza, sino mantener los equilibrios de fuerzas en ese sentido. Eso me parece muy importante. Dime, Cata, ¿quisieras preguntar algo más? Hay tres patrones, si me permites, que determinan si un niño está sano en principio y sus actividades están ok. Uno es el patrón del alimento, el otro es el patrón del sueño y el tercero es el patrón del movimiento. Un niño que duerme bien, que come bien y que se mueve, está sano. A partir de ahí ya podemos explorar otros elementos, como por ejemplo las sensaciones, las emociones, la capacidad de crear vínculos. No hemos hablado nada de apego seguro, pero es que en esa etapa además es cuando se da el apego seguro. Yo creo que una formación en esa etapa de la vida no solamente es importante para los padres y las escuelas, sino para la humanidad. Si nosotros quisiéramos crear una humanidad diferente, tendríamos que empezar a trabajar sobre las mamás embarazadas. En esa etapa tan sensible hay muchos estudios hechos tan solo, por ejemplo, dando mejor alimentación, cómo mejora los marcadores de depresión o o de epilepsia, tan solo en el embarazo. Y es tan fácil hacerlo bien y no, luego los costes son altísimos, ¿verdad? Cuando tenemos a un chico que está completamente fatal en términos de salud. Vamos, Catalina, quisiera que explicaras un poco qué es este proceso en el diplomado. Tú que hiciste esa bonita presentación. Perfecto. Déjeme un momento que acá está. ¿Se ve ahí? Sí, Ok, bien. Bueno, este diplomado en neuropedagogía y desarrollo temprano del cerebro, como hablábamos recién con la doctora, eh, está dirigido a educadores, profesionales de salud mental. Por suerte las escuelas también cuentan con un equipo técnico, o bueno, a ver, cualquier profesional que está en contacto ya sea con un niño o con un adulto que fue niño, también está bueno tener toda esta información. Y entonces pueden venir psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, coach, cualquier persona que esté interesada, ¿sí?, en profundizar, conocer cómo es el desarrollo cerebral en la primera infancia para poder acompañar el crecimiento de los niños, ¿sí?, desde que son muy pequeñitos, bebés. Por supuesto, los padres, ¿sí? Hemos tenido también preguntas de si pueden venir los abuelos. Claro que sí, porque mientras más personas tengan este conocimiento, mejor va a ser, más rico va a ser, ¿no? El acompañamiento del crecimiento de los niños. Este diplomado empieza en febrero y finaliza en diciembre del 2024, ¿sí? Ya están abiertas las inscripciones para el diplomado y ofrece herramientas valiosas para tener una comprensión, ¿okay?, de lo que es el desarrollo en los primeros años, cómo esto va a impactar, como dice la doctora, ¿no?, en el bienestar emocional, en el aprendizaje, ¿sí? Y esto impacta en, a lo largo de la vida del niño, ¿sí? O sea, estamos trabajando desde el inicio. ¿Qué es lo que van a aprender en el diplomado? La comprensión del desarrollo cerebral,
Van a profundizar en todo lo que es plasticidad neuronal, ¿sí? Cómo la interacción con el medio puede estimular funciones y estructuras cerebrales, esto es plasticidad neuronal, la relación entre las emociones y el desarrollo, también lo que dijo recién la doctora, ¿no? El tema del apego, ¿sí? Cómo es importante el apego para el crecimiento del cerebro, el desarrollo social, aprendizaje, memoria y trauma, cuando hay traumas tempranos, y sobre todo van a tener estrategias pedagógicas, ¿sí? Basadas en neurociencia, porque lo importante de este diplomado es no solamente tener conocimiento, tener la información, sino que desde el día uno van a tener estas estrategias para llevarlo a la práctica, ¿sí? Con los niños. O sea, acá más detalladamente módulo a módulo, ¿sí? Los fundamentos del desarrollo cerebral, emociones, estrés, regulación, el cerebro social y relacional, aprendizaje, memoria, cognición, trauma temprano, implementación y aplicación práctica, desarrollo del lenguaje, conexiones cerebrales, neurodiversidad y aprendizaje, neurociencia aplicada y tecnología educativa y prácticas innovadoras en educación temprana. Esto es todo el contenido del diplomado. Sí, yo quisiera decir, Catalina, si me lo permites, a la vez que lo vas explicando, que para nosotros dentro de The Wellbeing Planet la neuropedagogía siempre ha sido, bueno, la educación lo primero, ¿verdad? Y creemos que sin educación pues no va a haber salud mental, que la salud mental cuando hay alteraciones es porque no hubo una educación. Este modelo que tú estás planteando hoy es el modelo de más éxito que nosotros hemos tenido, porque ha ido a bastantes gobiernos de Latinoamérica y del resto del mundo en bloques masivos de participación. Países pues, como Panamá, 52.000 docentes, Costa Rica, 40.000, Colombia, México. Es nuestro modelo más fuertemente probado. Y quisiera decir también que si hay alguna institución que está viendo este vídeo, es una institución pública y desea aplicar a nuestro sistema de becas, que esto es importante, ¿verdad, Cata? A veces la educación no tiene recursos. Los estados, pues nosotros hemos hecho donaciones súper generosas de miles, o sea, cada año son miles de docentes que pueden entrar aplicando un convenio. Eso no quiere decir que tengan que hacerlo, pueden hacerlo ustedes individualmente a nivel privado, pero sí es muy importante resaltar que nuestra metodología es una neurociencia social al alcance de todos, no solamente para unos pocos. Así es, hace poquito terminamos justamente con los de Colombia y también Argentina, es verdad. Y creo que también, ¿no? O sea, la interacción de nosotros con ellos ha hecho que también abramos, ¿no? Estos nuevos diplomados para profundizar aún más, porque se vio la necesidad, ¿no? De los docentes de saber un poco más de lo que era el desarrollo temprano del cerebro de un niño, ¿no? Entonces, también la interacción con los docentes nos enriquece a nosotros como fundación. Bien. ¿Qué más contarle? Bueno, algunas cosas que son importantes, porque también hemos tenido gente que viene a las clases de Zoom presencial, o sea, en directo, pero también nosotros en la fundación tenemos una plataforma virtual, lo cual facilita a los docentes que están en horarios de clase tomar sus clases, ¿sí? De este diplomado en cualquier hora del día, en cualquier lugar en el que estén, ¿sí? Entonces es muy importante que sepan que si no pueden estar en los horarios de las clases, pueden verlos en diferido, ¿sí? Tenemos también espacios de discusión donde pueden plantear dudas, preguntas, ¿no? Eso enriquece muchísimo la capacitación. Ok, y esto es lo que le decía la doctora, ¿sí? O sea, la forma de inscribirse o participar en esta formación es a nivel individual. Yo como profesional, por ejemplo, si siento que tengo la necesidad y que sería de beneficio para mi práctica personal y profesional tomar el diplomado, esta es la primera opción que es individual. La opción
segunda tiene que ver con esto, ¿no? Con el convenio con gobiernos o ministerios, secretarías de educación. Mm. Y la tercera es, bueno, también existen escuelas privadas, ¿sí? Que también pueden comunicarse con nosotros y formar un grupo y hacemos una inscripción grupal, ¿sí? Esas son las tres modalidades. Bien, en cuanto a los costos, hay una matriculación que son $100, que es el pago inicial al momento en que uno se inscribe, y después va pagando sus cuotas mensuales, ¿sí? Por ejemplo, hemos dividido en 4 cuotas de 100 cada mes. Además de tener todo el contenido que ha sido este diplomado, tienen el programa anual de neurociencia de la bondad para padres y la membresía A, ¿sí? Que les da acceso a todos los cursos cortos que tiene la fundación. Eso también. El programa anual es exclusivamente a través del campus, son audios y lecturas que van a ir acompañando con información todo lo que es el crecimiento de un niño desde que nace hasta los 18 años. ¿Sí? Si quisiera, volviendo de nuevo a la transparencia, Catalina, ¿puedes pasar hacia detrás? Que me parece muy interesante. Exacto, aquí matizar que cuando hemos hecho convenios con los gobiernos, entonces los gobiernos certifican el diplomado y esas horas son computables pues para su currículum, ¿no? Cuando uno está trabajando en un bien público, está bien que las horas cuenten. Y por eso nosotros insistimos en la firma del convenio, pues para que los profesores de Argentina, de Colombia, de México, de Costa Rica o Panamá o cualquier otro en España también, estas horas le cuenten como horas de certificación en formación continua. Entonces el diplomado está pensado, ya llevamos muchos años con él, perfectamente ejecutado así. Bien, perfecto. Bien, para llevar a cabo cualquier consulta o inscripción que quieran realizar, sea de manera individual o a través de algún convenio, pueden escribir a info@thewellbeingplanet.org y también si entran hasta a la página web, ¿sí? www.thewellbeingplanet.org, ahí tienen toda la información completa, detallada de lo que el contenido de este diplomado. Muchas gracias, Cata. Pues está clarísimo. Y no sé si hay alguien de los asistentes que quisiera hacer alguna pregunta. Y si no, pues les vamos a invitar a que puedan hacerla en cualquier otro momento, que nos dirijan sus dudas. Quiero estudiar este diplomado, soy un docente, soy un papá, o incluso si ustedes quieren hacer alguna consulta, ya no desde el ámbito de la neuropedagogía, sino desde la neuropsicología. Tengo un hijo que le pasa esto, tengo un estudiante, nos pueden dirigir su consulta y la pasamos a nuestro equipo de psicólogos para que les atiendan. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo dejamos aquí, Cata. Gracias por este espacio y nos vemos prontito. Muchas gracias. Chao. Adiós.